Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha ya el audio número 14 de esta parte 5 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Este es lo que consideramos el verdadero evangelio, las buenas noticias acerca del reino. Esto es todo lo que hemos venido examinando en esta serie. Vamos a seguir mirando el crecimiento y la cosecha de la apariencia del reino. En audios anteriores miramos el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino. Recuerde que hemos estado destacando en Mateo la realidad del reino y la apariencia también del reino y la consumación del reino. Vamos a mirar el desarrollo hoy, pensando en el crecimiento y la cosecha de la apariencia del reino. Vamos a mirar al desarrollo del gran árbol. El gran árbol nos referimos a aquella semilla de mostaza que se hizo un gran árbol, una de las parábolas de Mateo 13. En primer lugar debemos leer Apocalipsis 2, 12 y 13. Y escribe al mensajero de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aunque en estos dos versículos no se menciona un gran árbol, tenemos allí la palabra Pérgamo, y es de mucha importancia esta palabra, que denota una torre muy elevada. En realidad la palabra Pérgamo tiene dos significados. Uno es una torre muy elevada y el otro es matrimonio. O sea, literalmente significa matrimonio y simbólicamente significa una torre muy elevada. Ambas acepciones son muy significativas. Según la historia de la iglesia de Pérgamo representa el estado particular en que se encontraba la iglesia a principios del siglo IV, en los años 300, al inicio o en los tiempos del emperador Constantino. Estamos hablando del año 313 después de Cristo. Ese emperador adoptó el cristianismo como su religión e hizo que la iglesia se convirtiera en una institución grandiosa. Es tan grande esto de la palabra institución que es difícil hoy zafarnos de arriba, que la iglesia es una institución. Mediante el matrimonio del Imperio Romano con la iglesia, esta se vio aumentada en el número de feligreses, pero también en su popularidad. Antes que esto sucediera, Satanás había perseguido a la iglesia, pero no logró nada con tal persecución. Bueno, sí logró que la iglesia siguiera avanzando. Con el tiempo, Satanás se dio cuenta que esta táctica era ineficaz para su propósito, ya que cuanto más él perseguía a la iglesia, más era él derrotado. Así que astutamente cambió la táctica y en lugar de perseguir a los creyentes, les dio la bienvenida. Constantino dio la bienvenida al cristianismo al seno del Imperio Romano. La iglesia perseguida se convirtió en la iglesia bien recibida. A veces hasta añoramos esto hoy en la iglesia, amados hermanos. Y esto fue algo negativo y sigue siendo negativo para la iglesia. La iglesia del Señor tiene que seguir siendo la iglesia perseguida, porque a su Señor fue perseguido. El resultado de aquella iglesia perseguida, convertida en la iglesia recibida, fue que muchísimos incrédulos se bautizaron para integrarse al cristianismo, lo cual hizo que la cristiandad se convirtiera ahora en un gran árbol lleno de falsos creyentes. Antiguamente era una semilla de mostaza pequeña, comestible, pero desde el año 313 después de Cristo se convirtió en un gran árbol que contenía muchas cosas malignas, personas malignas y todo lo que venía con esas personas malignas, incluso espíritus malignos. Muchas cosas malignas vinieron a alojarse en las ramas de este gran árbol. La cosecha de la semilla concerniente al gran árbol la vemos en Apocalipsis 18:2. Y dice: y clamó una voz potente, o clamó con voz potente, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es muy significativo
que la realidad del reino concluye con una ciudad. ¿Recuerda usted? También la apariencia del reino concluye con una ciudad. La realidad del reino llegará a su consumación en una ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero la apariencia del reino llegará a su consumación con una ciudad grande, grandiosa, Babilonia la Grande. Aunque la Nueva Jerusalén no se describe como una ciudad pequeña, el carácter distintivo de esta ciudad es que es una ciudad santa. La Biblia no la llama una gran ciudad. La Nueva Jerusalén es la ciudad santa, no la gran ciudad. Apocalipsis 21:10. A Dios no le interesa obtener algo grandioso, sino algo santo. Cuidado con ese pensamiento metido entre nosotros. La iglesia no debe ser grandiosa, sino que tiene que ser santa. Nosotros somos la santa iglesia, no la gran iglesia. La Nueva Jerusalén es el edificio de Dios. Y la gran Babilonia, aquella ciudad grande, es el edificio del enemigo, Satanás. El gran árbol en Mateo 13 se desarrolla plenamente hasta ser una gran ciudad, Babilonia, la cual está llena de levadura, contaminación, corrupción y toda clase de cosas malignas. Mirando este asunto de la levadura y esas cosas malignas que están contenidas dentro de esta gran ciudad, la gran Babilonia, todas pueden ser consideradas como levadura. Vamos a repasar esto por allí. Primero debemos leer Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se reservó parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo una parte lo puso a los pies de sus discípulos. Mas dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu Santo, reservándote parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que allí había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en poner a prueba al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Entonces entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este parece ser el primer relato donde vemos cómo la levadura se introduce en la vida de iglesia. Ahora, ¿qué clase de levadura? Se puede estar preguntando usted. ¿Qué clase de levadura es esta? Esta levadura es la levadura de la hipocresía, la falsedad o simplemente el deseo de hacer alarde. Hay demasiado de esto, hermano. Ellos hicieron algo a fin de exhibirse pretenciosamente. Si bien no eran personas tan consagradas, querían lucir como consagrados. Esta es la primera clase de levadura que Satanás intentó introducir en la vida de la iglesia. Este relato nos muestra que la vida de iglesia que en la vida de iglesia es imprescindible que seamos puros, no haya nada de levadura. Tenemos que estar en la realidad del reino y tener que ser puros al hacer el bien. Si hacemos el bien, no debemos hacer sonar trompeta ni hacer exhibición alguna, sino que es mejor que nos escondamos cuando hacemos el bien. Hoy nos gusta mucho poner fotos y de todo lo que parece el bien que estamos haciendo, rápido le llamamos la iglesia sirviendo al Señor, y vengan fotos y vengan fotos y vengan fotos para las redes sociales. No estoy diciendo que todo esto tiene el ánimo de fingir, pero amados hermanos, si hacemos el bien, no debiéramos hacer sonar trompeta alguna ni hacer exhibición alguna. No debemos pretender ni fingir, tampoco debemos procurar vanagloria alguna. Hoy es necesario que seamos muy cuidadosos. Es muy fácil caer aquí, especialmente con el asunto del dinero. Existe una gran tentación. Hay quienes o no dan, o si dan, lo hacen procurando cierta gloria para ellos mismos. Esto es levadura.
Tenemos que ser cuidadosos. Todos los hermanos y más los que llevan la delantera, que están envueltos tal vez en el liderazgo, tienen que permanecer alerta a fin de mantener cerrada la puerta para que nada de esta levadura se introduzca. A veces cuando alguien hace una donación a la congregación, lo hace con una actitud que procura vanagloriarse y quiere que se le reconozca. Amado hermano, huyamos de ahí. Esta es la primera clase de levadura que se introdujo en la vida de la iglesia. Hay otros relatos, vamos a leerlo, donde se muestra cómo la levadura se introduce en la vida de la iglesia. Y se halla en Hechos 8, vamos a leer del versículo 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad para que cualquiera que yo vaya e imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu plata vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor si quizás te sea perdonada la intención de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Que Simón pensara que el don de Dios podía ser comprado con dinero denota que su corazón no estaba bien. Esto también representa una especie de levadura. Ahí no había pureza en su corazón, había algo añadido. Y esto no solamente guarda relación con el dinero, sino también con el orgullo. Simón quería obtener el poder de otorgar el Espíritu Santo al imponer sus manos sobre las personas, lo cual denota ese deseo de llegar a ser alguien de renombre, alguien reconocido, alguien que los demás pudieran decir: mire la unción de como está allí en ese hermano, qué unción tiene ese hermano. Esta clase de levadura es muy sutil y está, hermano, dentro de todos nosotros. Hechos 15, versículo 1 dice allí: entonces algunos descendieron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Enseñar de este modo es una especie de levadura. Esto es la levadura de la enseñanza incorrecta. Por un lado, a veces le damos demasiada importancia a las doctrinas. Por otro lado, no le damos excesiva importancia a las doctrinas. Y por otro lado, hermanos, debemos permanecer alertas que ninguna de esas enseñanzas incorrectas pueda ser introducida para dañar y contaminar la vida de iglesia. Vamos a seguir mirando este asunto de la levadura en el resto de los libros del Nuevo Testamento, pero ya será en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.